En el solemne y gélido funeral de su padre, don Eduardo de la Vega, una figura enlutada que nadie reconocía, irrumpió en la quietud del salón principal, susurrando palabras que no solo quebraron el silencio, sino que hicieron añicos el mundo de Clara. Soy Matías, su único hijo, y este legado, esta vasta fortuna, me pertenece por derecho. La declaración, entregada con una escalofriante calma que contrastaba con el estruendo interior de Clara, prometía una tempestad de traición que ella, en su más profunda inocencia y dolor, jamás habría podido vislumbrar. Hola, mi querido amigo, preparado para una historia que te hará sentir el nudo en la garganta y luego te elevará el espíritu con una dulce y profunda satisfacción. Porque lo que estás a punto de escuchar es el relato de Clara, una mujer cuya identidad y dolor fueron pisoteados bajo el tacón de la arrogancia y la mezquindad, pero cuyo espíritu, lejos de romperse, se forjó en el fuego de la adversidad hasta convertirse en la inquebrantable arquitecta de su propio destino y del legado de su familia. Clara era, para la mayoría de los asistentes al funeral de su padre, una figura menuda y casi invisible, una sombra silenciosa que se movía por los opulentos salones de la mansión de la Vega, con una eficiencia discreta, casi temerosa de ocupar demasiado espacio en un mundo que siempre le había sido ajeno. Su vestido negro, aunque pulcro y sin una sola arruga, carecía del lustre de las sedas y los brocados que adornaban a las demás mujeres de la familia, un testimonio mudo de su posición relegada. Sus manos, a pesar de su juventud, ya mostraban las marcas del cuidado constante. La piel algo áspera por el jabón y el agua fría que usaba para sus propias tareas domésticas en su pequeño apartamento anexo. Las uñas cortas y limpias, revelando años de una vida sencilla, de una profunda necesidad de que cada prenda durara y cada gesto contara. Sus ojos, enrojecidos por las lágrimas contenidas y el insomnio, observaban el tumulto con una quietud desesperada. Las miradas que recibía de doña Renata de la Vega, la hermana menor de su padre y su tía, eran cuchillos helados que le atravesaban el alma con cada encuentro. Eran miradas de desdén, de condescendencia, de un juicio silencioso que proclamaba su inferioridad en cada poro, en cada rictus de su boca apretada. Clara sentía el peso de esos ojos sobre su nuca, mientras se aseguraba de que los floreros en el velatorio estuvieran llenos, mientras ofrecía un vaso de agua a un pariente lejano. El aire en la mansión, antes lleno de la presencia imponente de su padre, ahora estaba impregnado de un aroma a cera y a una rancia superioridad que a Clara le oprimía el pecho, dificultando cada respiración, cada intento de encontrar paz en medio del luto. Marina, la segunda esposa de su padre y su madrastra, aunque más disimulada que Renata, proyectaba una frialdad gélida. Siempre la había tratado como una molestia, una reliquia incómoda del pasado de don Eduardo. Sus comentarios eran breves, secos, siempre con un tono de fastidio subyacente. Clara, ¿no crees que deberías estar atendiendo a los invitados en lugar de estar por aquí? O, Clara, tu padre siempre fue tan excéntrico. Nunca comprendí por qué mantenía esa estructura paralela de familia. Cada palabra era un alfiler que se clavaba en su ya magullada autoestima, un recordatorio constante de que su existencia era una anomalía en el perfecto universo de los de la Vega. Una tarde, durante el velorio, mientras Clara permanecía discretamente en un rincón, intentando asimilar el dolor de la pérdida, doña Renata se acercó, su voz destilando azúcar y veneno. «Clara, querida, ¿no te sientes un poco fuera de lugar aquí? La verdadera familia está en el frente, recibiendo las condolencias. Tú siempre fuiste más de las sombras, ¿verdad?» Clara sintió cómo la sangre se le helaba en las venas. Su corazón dio un vuelco doloroso, y un nudo apretado se formó en su garganta, impidiéndole responder. Bajó la mirada, fingiendo concentrarse en un pequeño desperfecto en el dobladillo de su propio vestido.
Sintió el rubor subir por su cuello, una ola de vergüenza y rabia contenida que amenazaba con desbordarse. Sus manos temblaban ligeramente mientras apretaba el pequeño rosario que guardaba en el bolsillo. Siempre era lo mismo, siempre la humillación sutil, la puñalada velada que pretendía recordarle su insignificancia, su condición de hija de segunda. Renata se marchó con una sonrisa satisfecha, dejando a Clara sola con el eco de sus palabras y la punzante sensación de ser un ser insignificante, un mero fantasma en su propio dolor. Por dentro, sin embargo, Clara no era la cáscara vacía que ellos veían. Era un universo de cálculos precisos y una intuición asombrosa. Su mente, veloz y analítica, había devorado libros sobre finanzas, derecho corporativo, historia del arte y, curiosamente, la intrincada genealogía familiar de los de la Vega. Había aprendido por su cuenta softwares complejos de contabilidad y análisis de datos, y su habilidad para detectar patrones, para leer entre líneas los documentos legales más complejos, para anticipar movimientos y reacciones humanas, era excepcional. Poseía una memoria fotográfica que la convertía en una biblioteca andante de cada contrato, cada carta, cada pequeña conversación que había presenciado en los últimos años de la vida de su padre. Este tesoro oculto, esta inteligencia aguda y estratégica, era su verdadero refugio, un jardín secreto donde su espíritu florecía lejos de las miradas despectivas. Nadie lo sospechaba, nadie podría imaginar que detrás de esos ojos cansados se escondía la mente de una estratega nata, capaz de desentrañar los secretos más complejos y ocultos. Marina y Renata la veían como una mujer simplona, sin ambiciones más allá de su pequeño puesto administrativo en una de las empresas de menor importancia de la familia, incapaz de comprender las complejidades del mundo de los grandes negocios, lo cual era, sin duda, su error más catastrófico. Su visión estaba limitada por la opulencia de su propia torre de marfil, mientras Clara, desde la base, veía el panorama completo, cada fibra de la tela que tejía el imperio de su padre. La injusticia que la ahogaba diariamente era palpable. Cada mañana, al abrir los ojos en la pequeña cama de su modesto apartamento, que compartía con el silencio y sus propios sueños, sentía el peso de la invisibilidad. Las paredes de su diminuto espacio, con algunos libros amontonados y unos pocos cuadros pintados por ella misma, contrastaban brutalmente con el lujo estéril de la mansión principal. Se levantaba con el sol, sus músculos ya tensos, previendo la lista interminable de tareas subestimadas que la esperaban en la oficina y en la casa principal. Se encargaba de las facturas más tediosas, de los archivos polvorientos, de los recados que nadie más quería hacer. Era un ciclo incesante de dar sin recibir, de servir sin ser reconocida. En la oficina, mientras organizaba meticulosamente documentos, que otros apenas miraban, escuchaba las voces de Renata y Marina en las oficinas principales, risas huecas, comentarios superficiales sobre sus últimas compras o sus planes de viaje. Sentía un punzante dolor en el pecho, una mezcla de rabia y desesperanza. ¿Era esa su vida? ¿Sería siempre una sombra en el fondo, dotando de sustancia el trabajo de quienes la despreciaban? El sonido de sus tacones resonando en el mármol, de sus risas metálicas, le recordaba la abismal distancia que los separaba, una distancia que no se medía en metros, sino en el abismo de respeto y reconocimiento. Su propio almuerzo, si es que tenía tiempo para uno, consistía en un sándwich simple, consumido de pie en un rincón apartado de la cocina, lejos de las miradas juzgonas de los que comían en el lujoso comedor ejecutivo de la empresa. Clara, necesito que revises todos los contratos de arrendamiento de las propiedades antiguas de la familia. Asegúrate de que no haya ninguna cláusula rara, aunque dudo que tu padre haya dejado algo así. Le soltó Renata una mañana, con un tono que mezclaba una falsa preocupación con una condescendencia evidente. Clara asintió en silencio, su garganta seca. Pasó días, incluso noches, sumergida en legajos amarillentos,
sus ojos fatigados por la letra menuda. El polvo de los documentos se adhería a sus dedos. Cada cláusula revisada, cada anomalía encontrada, la impulsaba a una extraña fascinación. Fue en medio de ese mar de papeles que encontró algo inusual. Una carpeta lacrada, oculta en un doble fondo de un viejo escritorio de su padre, marcado solo con un pequeño símbolo que Clara reconocía como un guiño secreto entre ellos. Una vez, de niña, su padre le había dicho: «Si alguna vez te sientes perdida, busca la estrella, ella te guiará». Era una estrella pequeña, grabada en el cuero de la carpeta. Abrió el lacre con manos temblorosas. Dentro no había documentos de negocios, sino un puñado de cartas, fotografías antiguas y un diario, todo de su madre, su primera esposa. Y, al fondo, una pequeña nota manuscrita de su padre, con una fecha reciente que decía: «Clara, si encuentras esto, busca la verdad sobre Matías. Ella te mostrará el camino». La revelación la golpeó con la fuerza de un rayo. Matías. No era un extraño para su padre, al menos no del todo. La mención de su nombre en esa nota secreta, fechada apenas unas semanas antes de su muerte, transformó el dolor de Clara en una chispa de fría determinación. Las lágrimas brotaron de sus ojos, calientes y amargas, pero esta vez no la inmovilizaron. En cambio, le lavaron los ojos, agudizando su visión, dándole una claridad aterradora. La incredulidad se mezcló con una punzada de esperanza tan intensa que casi la asustó. ¿Había su padre sospechado algo? ¿Le había dejado una pista, un hilo de Ariadna para desentrañar la verdad? ¿Y si Matías no era quien decía ser? La sola idea de que su padre, un hombre tan metódico, hubiera ocultado semejante secreto y, a la vez, dejado una pista para ella, era abrumadora. El corazón le latía con fuerza contra las costillas, un tamborileo que resonaba en el silencio de la oficina. Se prometió a sí misma que desentrañaría cada misterio. Este no era solo un acto de codicia, era una traición profunda, una burla a la memoria de su padre y a su propia identidad. A partir de ese día, el pequeño apartamento de Clara se convirtió en su cuartel general, su laboratorio secreto, su santuario de resistencia. No resumió nada. Cada noche, después de sus extenuantes jornadas en las oficinas de los de la Vega, Clara se sentaba frente a su modesta computadora, con la taza de té humeante a su lado, y se sumergía en el vasto mundo de la información y la memoria. La primera etapa fue la investigación minuciosa de Matías. La nota de su padre era demasiado específica. Buscó en registros públicos, en bases de datos genealógicas que su padre, un aficionado a la historia familiar, había mantenido meticulosamente. Rastreó cada estudio sobre paternidad y sucesiones, revisó cada ley de herencia. Sus dedos volaban por el teclado, su mente absorbiendo datos como una esponja. Fechas de nacimiento, registros de defunción, matrimonios, todo lo que pudiera vincular a Matías con su padre o con alguna otra rama familiar. Descubrió una base de datos de huérfanos y adopciones antiguas, una búsqueda tediosa y desalentadora. Pero cada descubrimiento, por pequeño que fuera, la impulsaba a seguir. El polvo de viejos archivos virtuales se mezclaba con el aroma del té nocturno, creando una atmósfera de concentración casi mística. Cada dato que recopilo es una pieza más del rompecabezas, se decía, sus ojos fijos en la pantalla brillante. Y este rompecabezas, cuando esté completo, será una verdad que ellos no podrán ignorar, no podrán torcer. El entrenamiento mental fue la segunda fase. Sabía que no bastaba con la verdad, necesitaba presentarla con una seguridad inquebrantable. Pasó horas ensayando frente a un espejo, practicando su postura, modulando su voz, proyectando autoridad y confianza. Al principio se sentía ridícula. Su voz temblaba, sus manos sudaban. «No puedo ser débil, no puedo mostrar miedo», se repetía, sus ojos desafiantes en su propio reflejo. «Ellos se alimentan de la debilidad.
Debo ser un roble inquebrantable. Practicó sus argumentos, anticipando las objeciones de Renata, de Marina, de los abogados de la familia. Buscó videos de los mejores oradores forenses, analizando su cadencia, sus pausas dramáticas, su lenguaje corporal. La frustración a veces la abrumaba. Las palabras se enredaban en su lengua, su mente se quedaba en blanco. Pero cada retroceso era solo un impulso para intentarlo de nuevo, con más determinación. La excelencia no es un accidente, reflexionaba. Es el resultado de la práctica constante y la voluntad de superar cada caída. La recolección de pruebas fue la parte más arriesgada y delicada. Clara necesitaba algo más que una sospecha. Necesitaba pruebas irrefutables de la identidad de Matías y, sobre todo, de su verdadera relación con su padre. Su memoria fotográfica se convirtió en su arma secreta. Recordaba viejas fotos familiares que su padre guardaba en un álbum oculto en su despacho, un álbum que Renata y Marina habían confiscado. Recordaba las fechas, los rostros, los lugares. Reconstruyó conversaciones fragmentadas de su padre con él, momentos en los que él parecía triste o melancólico, susurrando el nombre de Matías, con una pena que ella nunca había comprendido. Ahora, esas piezas sueltas comenzaron a encajar. Descubrió en los archivos financieros de su padre, ocultos bajo nombres clave, pequeños pagos mensuales a una fundación de apoyo a la infancia, que coincidían con el nacimiento de Matías, según los pocos datos que había podido recabar de él. Eran pagos discretos, casi invisibles, que habían pasado desapercibidos incluso para los contadores de la familia. Cada vez que Renata o Marina se deshacían de documentos en la basura, lo cual Clara discretamente revisaba como parte de su rutina de limpieza de archivos, ella los examinaba con la minuciosidad de un detective. Encontró notas de su padre a un antiguo socio, mencionando un error del pasado y su responsabilidad secreta. Con el corazón en la garganta, escaneó cada documento, cada carta, cada fotografía que pudiera conectar a Matías con un tercero que no fuera su padre biológico, o que pudiera revelar el verdadero origen de Matías. La persistencia era su única aliada. No es solo una herencia lo que está en juego, pensaba, sus dedos temblorosos al escanear un documento crucial. Es la verdad, la integridad de la memoria de mi padre, y mi propio derecho a la identidad. Los obstáculos no tardaron en aparecer, como arañas que tejen su tela en la oscuridad. Una noche, mientras intentaba acceder a la antigua computadora de su padre, la luz de su cubículo parpadeó y se apagó de repente. Renata, que solía hacer rondas de supervisión a altas horas, pasó por el pasillo. Clara se quedó inmóvil, conteniendo la respiración, el corazón latiéndole a 1000 por hora. Renata no la vio en la oscuridad. El incidente la dejó helada. «Estuve a punto», susurró para sí misma, su cuerpo temblando. Otro revés fue cuando intentó obtener una copia de la partida de nacimiento de Matías de los registros públicos. La empleada le dijo que la información había sido restringida por orden judicial, insinuando que los de la Vega ya habían movido sus hilos. Clara sintió una oleada de desesperación. ¿Estaban ya sobre ella? ¿Sabían lo que estaba tramando? Sus monólogos internos se volvieron aún más intensos. No puedo flaquear. Cada puerta que se cierra me obliga a buscar una ventana. Debo ser más astuta, más silenciosa, más imparable. La frustración era palpable. El agotamiento físico se sumaba a la tensión mental. Pero la imagen de su padre, su nota secreta, la impulsaban a seguir. Una chispa inagotable de esperanza en la oscuridad. La justicia por su padre y por sí misma era el combustible que la mantenía en pie, incluso cuando sentía que sus fuerzas la abandonaban. El primer aliado inesperado en este tortuoso camino fue el doctor Alejandro Vargas, el médico de cabecera de su padre durante décadas, un hombre discreto y de una ética intachable. Clara había recordado un encuentro casual con él en la mansión.
Meses antes, cuando el doctor Vargas le había preguntado sobre la salud de su padre, con una mirada extrañamente melancólica, casi cómplice, Clara lo buscó con una mezcla de respeto y nerviosismo. La primera reunión fue en su consulta privada, y el doctor Vargas, un hombre de cabellos canos y ojos penetrantes, la observó con una cautela infinita. Clara, tu padre siempre fue un hombre de muchos secretos y de muchas responsabilidades que no compartía, le dijo con una voz grave pero con un tono curioso. Clara, con el corazón en la garganta, le explicó sus sospechas sobre Matías, la nota de su padre y su búsqueda de la verdad. No le pidió que violara el secreto médico, solo su guía, su opinión honesta, su sabiduría sobre la vida de su padre. El doctor Vargas escuchó, sus ojos fijos en Clara, y vio no solo una mente brillante, sino un espíritu indomable, una joven que se parecía más a don Eduardo de lo que nadie imaginaba. Tu padre era un hombre complicado, Clara, pero justo, y tenía un gran sentido de la responsabilidad, le dijo el doctor. Vargas, con una mirada que apenas le llegó a los ojos, pero que transmitía un mensaje tácito. A partir de ese día, el doctor Vargas se convirtió en su consejero discreto. Le proporcionó a Clara el nombre de un laboratorio de análisis genéticos forenses de alta reputación, lejos de la influencia de los de la Vega. Le sugirió dónde buscar ciertos documentos médicos históricos que pudieran ser relevantes. La verdad, Clara, a veces es dolorosa, pero siempre es liberadora. La confianza se forjó en largas conversaciones en la consulta, en el aroma a desinfectante y a papel viejo, en la complicidad de dos almas que buscaban la misma verdad. El doctor Vargas no solo validaba su intuición, sino que le infundía la audacia para seguir adelante, a pesar del riesgo. El segundo aliado crucial fue Sofía Ramírez, una brillante y audaz abogada especializada en derecho de familia y sucesiones, conocida por su ética impecable y su capacidad para desentrañar los casos más complejos y políticamente cargados. Clara la había conocido en un pequeño seminario legal al que había asistido clandestinamente, fascinada por su elocuencia y su agudeza mental. Sofía tenía una reputación de no amedrentarse ante el poder. Cuando Clara, después de una semana de vacilaciones, se decidió a contactarla y le expuso su caso, la abogada la escuchó con una concentración intensa. «Clara, esto es una acusación grave. ¿Tienes pruebas?», preguntó Sofía, sus ojos oscuros parpadeando. Clara le presentó sus hallazgos, la nota de su padre, las coincidencias de fechas con los pagos secretos, las fotografías antiguas que vinculaban a Matías con una institución de menores en lugar de con su padre directamente, y la imposibilidad de acceder a los registros públicos. También le contó sobre el ADN. La visión de Sofía se iluminó. «Esto no es solo un pleito por una herencia, Clara. Esto es un caso de identidad, de honor y de una manipulación asquerosa». Sofía no dudó. Ofreció a Clara su experiencia, sus contactos, su equipo legal para ayudarla a preparar el caso y a obtener las pruebas de ADN necesarias. Le proporcionó un plan de acción legal meticuloso, anticipando cada movimiento de Renata y Marina. Su confianza mutua se construyó sobre la base de una visión compartida de la justicia y el deseo de desafiar el statu quo. Las conversaciones con Sofía eran torbellinos de ideas, de estrategias, de posibilidades. Juntas, le dijo Sofía una noche, mientras revisaban los últimos detalles para la recolección de muestras, no solo reclamaremos tu lugar, sino que expondremos la verdad que tu padre quiso que saliera a la luz. Mientras Clara y sus aliados tejían una red de pruebas y estrategias, Renata y Marina comenzaban a sentir una extraña inquietud. El abogado de la familia les había informado de la solicitud de Clara de un testamento, codicilo oculto de su padre, así como de un permiso judicial para acceder a registros privados de Matías. La paranoia crecía. Renata se volvió irritable,
Sus reuniones con los abogados se volvieron tensas, exigiendo rapidez. Una tarde, Renata confrontó a Clara directamente en su cubículo, su rostro contorsionado por la ira. «He escuchado que has estado husmeando en asuntos que no te incumben, Clara. ¿Qué estás tramando? Estás intentando deshonrar la memoria de tu padre. Recuerda de dónde vienes y a quién sirves». Su voz era un siseo. Sus ojos la taladraban, intentando intimidarla. Clara la miró con calma, su corazón martilleando contra sus costillas, pero su expresión imperturbable. «Solo estoy buscando la verdad, tía Renata, la verdad de mi padre, y la mía propia». Su voz era suave, casi indiferente, una fachada perfecta para la tormenta que se agitaba en su interior. Renata retrocedió, desconcertada por su inusual firmeza y por la mención de «la verdad». No esperaba esa respuesta, ni esa serenidad. «No juegues con fuego, Clara», masculló antes de irse, dejando a Renata en un estado de creciente desesperación y sospecha. Este pequeño enfrentamiento la fortaleció. Supo que estaba en el camino correcto. La tensión se palpaba en el aire, densa, sofocante. Matías, el supuesto hijo, se había vuelto un manojo de nervios, con ojeras profundas y un tic nervioso en la mejilla. La falsa sonrisa que había llevado durante el funeral ahora se desdibujaba en una mueca constante de inquietud. Renata, por su parte, endurecía aún más su mirada, como un depredador acorralado que siente la presencia de una presa astuta y peligrosa. Sus palabras hacia Clara se volvieron más directas, más amenazantes. «Clara, querida», le dijo Renata un día, con una voz que era un cuchillo helado envuelto en terciopelo. «He notado tu particular interés en el pasado de tu padre. Te lo advertiré solo una vez. En esta familia, la lealtad es un valor supremo. Y la deslealtad tiene un precio muy alto. Podemos hacer que desaparezcas sin dejar rastro, ¿entiendes?» Era una amenaza velada, una invitación a la puerta de salida, una clara insinuación de que sabían que algo ocurría, aunque no pudieran identificar qué. Clara la miró con una calma inusual, una paz que la desconcertó. Su corazón se aceleró. Sintió un escalofrío que le recorrió la espalda, pero no dejó que el miedo se reflejara en sus ojos. «Mi lealtad, tía Renata, es con la memoria de mi padre, y con la justicia, y la verdad», respondió con voz serena, una pequeña sonrisa apenas perceptible, llena de una determinación que la hacía ver peligrosa. Renata se quedó sin palabras. Su rostro se contrajo en una mueca de disgusto, incapaz de entender el cambio en la que creía su sumisa sobrina. Clara ya no era la sombra sumisa. Era una mujer con una chispa peligrosa en los ojos, una que sabía jugar al ajedrez sin revelar sus piezas. La fecha de la lectura del testamento final de don Eduardo, programada para una semana después del funeral, se acercaba. Renata había orquestado una reunión familiar previa, una semana antes de la lectura oficial del testamento, en el gran salón de la mansión. Era la noche perfecta para ellos, el escenario ideal para su farsa, para establecer la autoridad de Matías y anular cualquier pretensión de Clara. La ignorancia de Renata sobre la profundidad de la preparación de Clara era insultante, un insulto que Clara estaba a punto de pagar con creces. El gran salón de la mansión de la Vega, generalmente un espacio de silencio y opulencia solemne, estaba ahora atestado de familiares, abogados de la familia y algunos allegados. La luz de los candelabros de cristal se reflejaba en las superficies pulidas, y el aire estaba cargado con el perfume de las flores frescas y la tensión apenas contenida. Marina, en un vestido de seda negra, se movía entre los invitados con una sonrisa forzada. Renata, imponente en un traje de diseñador, supervisaba todo con su mirada fría y calculadora. Matías, vestido con un traje nuevo que le quedaba un poco grande, se mantenía cerca de Renata, su expresión una mezcla de nerviosismo y una falsa solemnidad. Clara,
en un rincón apartado, observaba la escena, su corazón latiendo con una mezcla de ansiedad y una determinación inquebrantable. A su lado, discretamente, Sofía Ramírez, su abogada, le dio un ligero apretón en el brazo, una señal de aliento. El momento de la verdad llegó. El abogado principal de la familia, un hombre con un aire de cansancio llamado Don Horacio, se aclaró la garganta y tomó la palabra. «Estimados miembros de la familia de la Vega, allegados», comenzó, su voz resonando en el salón. «Nos hemos reunido esta noche para una lectura preliminar del testamento de don Eduardo. Como saben, ha surgido una situación inesperada con la aparición de un nuevo heredero». Sus ojos se dirigieron a Matías, quien infló el pecho, saboreando el momento. Marina y Renata lo miraron con una sonrisa de complicidad. Fue entonces cuando Clara se movió. Sofía se adelantó un paso, con un maletín en la mano. El doctor. Vargas, que había llegado discretamente, se posicionó para observar las reacciones. Clara se acercó al centro del salón con una calma pasmosa, sus pasos suaves pero firmes. La atención de la sala se volcó hacia ella. Los murmullos comenzaron a crecer. Matías, al verla, sintió un golpe en el estómago. «Clara, ¿qué estás haciendo?», siseó Renata por lo bajo, su rostro palideciendo. Clara tomó la palabra antes de que nadie más pudiera reaccionar. Su voz, aunque suave al principio, proyectó una autoridad que nunca antes se le había escuchado, resonando con una claridad sorprendente en el silencio expectante del salón. «Disculpen la interrupción», comenzó, y el silencio se hizo absoluto, solo roto por el tintineo de los cubiertos en el comedor adyacente. «Pero hay algo fundamental que debe ser aclarado antes de que se lea cualquier testamento». Las pantallas gigantes en el salón, que don Horacio había preparado para proyectar el testamento, se iluminaron de repente con una imagen diferente. No era un documento legal, sino una fotografía antigua, ligeramente descolorida. Era una foto de don Eduardo, joven, sonriendo, junto a una mujer que no era ni la madre de Clara ni Marina. Y en sus brazos, un bebé. Y la fecha. Clara levantó una copia de la fotografía, el original en su mano. «Este es mi padre, don Eduardo de la Vega. Y esta mujer es Emilia, su primer gran amor, su prometida de juventud, quien lamentablemente falleció en un trágico accidente antes de que mi padre la conociera». Un murmullo ahogado recorrió la sala. La cara de Matías se descompuso en un lienzo de incredulidad y terror. Renata y Marina, desde sus asientos, se levantaron de golpe, sus ojos desorbitados, sus bocas abiertas en una mueca de horror, como si no pudieran creer lo que veían sus ojos. «Y este bebé», continuó Clara, su voz inquebrantable, «es Matías, el verdadero Matías, mi padre biológico, el hermano menor de mi padre, don Eduardo, quien falleció en un accidente de tráfico a los 18 años». Las pantallas cambiaron. Ahora se mostraban dos planos, uno al lado del otro. Uno era el acta de nacimiento original de Matías de la Vega, el tío de Clara. El otro era una vieja fotografía del mismo Matías de la Vega, el tío de Clara, de joven. Clara señaló un detalle en la fotografía. «Mi padre, don Eduardo, adoptó legalmente a este niño, su hermano menor, después de la muerte de sus padres en aquel trágico accidente. Él siempre fue el único hijo y heredero de nuestros abuelos, pero Matías, el niño que adoptó, fue el objeto de su amor y cuidado paternal». La gente comenzó a inclinarse en sus asientos, fascinada. Matías, el que había irrumpido en el funeral, estaba rígido, pálido como la cera, sus ojos desorbitados, su mandíbula temblorosa. Don Horacio, el abogado, también estaba visiblemente confundido y aturdido. «Pero eso no es todo», dijo Clara, y una nueva diapositiva apareció. Era una copia de un acta de nacimiento, y el nombre, Matías Pérez, y la fecha, y el nombre de la madre, una mujer que no era Emilia,
ni nadie de la familia de la Vega. Y el padre, el espacio en blanco. «Este es el verdadero Matías», dijo Clara, señalando al impostor, su voz adquiriendo un tono de acero. «El que irrumpió en el funeral. Él no es mi tío Matías, el hermano adoptado de mi padre. Él no lleva la sangre de la Vega. Su verdadero nombre es Matías Pérez, nacido de una madre soltera en un pequeño pueblo lejano». Las cámaras de los periodistas, que habían sido invitados por Renata para cubrir el reconocimiento de Matías, comenzaron a parpadear sin control. «Y ahora», continuó Clara, «permítanme revelar cómo llegó este hombre a nuestra familia». Las pantallas cambiaron de nuevo. Se mostró una serie de transferencias bancarias a una cuenta oculta, a nombre de Servicios Legales y Genealógicos, la herencia verdadera. Un correo electrónico, obtenido con la ayuda de Sofía, de Renata a esta firma, decía: «Encuéntrenme un hijo perdido de mi hermano. No importa el parentesco, solo que sea presentable y manipulable. La actual heredera, Clara, es una molestia». Otro correo, de Matías Pérez a Renata, meses antes del funeral, decía: «Todo listo, señora Renata. El papel está ensayado. Haré que parezca un choque emocional». Las pruebas eran irrefutables. Las transferencias, los correos, los audios obtenidos por Sofía de conversaciones entre Renata y Matías sobre cómo actuar. La sala estalló en un caos de exclamaciones, murmullos indignados y susurros de horror. La música de fondo, que sonaba suavemente, se detuvo abruptamente. El aire se volvió pesado con la vergüenza y el shock. Renata intentó balbucear, su voz estrangulada, un hilo apenas audible. «Clara, estás mintiendo. Esto es una difamación. Una conspiración contra mí». Sus ojos se movían salvajemente de Clara a Sofía, a las pantallas, a los rostros atónitos de los presentes. Su piel estaba lívida, una fina capa de sudor frío perlaba su frente. Su maquillaje impecable se agrietaba con el sudor. Se tambaleó, aferrándose a una mesa para no caer. La gente la miraba con asco y desprecio. Matías Pérez, el impostor, estaba pálido como un fantasma, sus ojos de rata buscando una salida. Intentó huir, pero los guardias de seguridad, contratados por Sofía, lo detuvieron en la puerta. Marina, con la cara congestionada de furia y humillación, intentó levantarse y gritar, pero su voz no salió, ahogada por la propia rabia y el shock. Cayó de nuevo en su silla, sus manos temblando incontrolablemente, sus labios formando palabras silenciosas de maldición. El doctor. Vargas, con un rostro sombrío, se acercó a don Horacio, el abogado, y le entregó un pequeño sobre lacrado. «El verdadero testamento de don Eduardo», susurró. «El codicilo final que él me confió, con la prueba de ADN que él mismo solicitó para comprobar su paternidad, con Clara, y que confirma, sin lugar a dudas, que ella es su única hija biológica». El cambio en la dinámica de poder fue instantáneo, brutal. Renata, que segundos antes se pavoneaba como la matriarca de la noche, se había transformado en un paria, una criminal, una manipuladora descarada. Clara, la hija relegada, se erigió como la encarnación de la verdad y la dignidad, la única heredera legítima. La humillación pública de Renata y Matías fue absoluta, total, sin paliativos. Los flashes de las cámaras los acosaban, inmortalizando el momento de su caída, mientras la policía, ya alertada por Sofía, entraba en el salón. La caída de Renata y la exposición de Matías fueron tan estruendosas como su ambición había sido desmedida. La noticia del escándalo en la lectura del testamento, el intento de fraude y la deshonestidad de Renata y Matías, se propagó como un incendio forestal. Los periodistas, ya intrigados por las filtraciones previas de Sofía, no tardaron en desenterrar décadas de prácticas poco éticas de Renata en sus propias inversiones y en su manejo de los fondos familiares. Los titulares gritaban: «La tía traicionera al descubierto»,
el impostor expuesto, Clara de la Vega, la verdadera heredera. Las imágenes de Renata en el salón, pálida y sudorosa, y de Matías siendo escoltado por la policía, se viralizaron. Las redes sociales ardieron con indignación y un sentimiento de justicia. La reputación de Renata, construida sobre generaciones de alianzas y un marketing impecable de su propia figura social, se pulverizó en cuestión de horas. Las propiedades de Renata fueron objeto de investigación, revelando años de desvíos de fondos, malversación y evasión fiscal. Sus inversiones se desplomaron. Sus socios disolvieron sus alianzas, temerosos de que la mancha de la deshonestidad salpicara sus propios nombres. Las deudas se acumularon rápidamente. La fortuna de Renata, que había sido el símbolo de su poder, de su intocable estatus, fue declarada en bancarrota en cuestión de semanas. Los lujosos muebles de diseño fueron subastados, sus cuadros de arte moderno, sus vehículos de alta gama, todo fue liquidado para saldar deudas y pagar multas multimillonarias impuestas por los tribunales. Renata fue arrestada por fraude, conspiración y perjurio. El juicio fue una farsa para ella. La evidencia presentada por Sofía, sumada a la investigación de la Fiscalía que se inició a raíz del escándalo público, era irrefutable. Cada correo electrónico que Clara había escaneado, cada grabación de audio de Renata y Matías, se convirtió en un clavo en el ataúd de su libertad. Se le vio en el noticiero, esposada, su ropa ahora raída, sus ojos vacíos y sin brillo, su altanería convertida en una amarga mueca de derrota. Fue sentenciada a varios años de prisión. Pasó sus días en una celda fría, compartida con criminales reales, un mundo que jamás imaginó que tocaría. El lujo, los viajes, las fiestas, la adulación, todo eso se había desvanecido como un sueño. Ahora, su rutina era la monotonía de la cárcel, el repiqueteo de las llaves, el olor a desinfectante, las miradas curiosas y despectivas de otras reclusas que la conocían por los titulares. Su piel, antes cuidada y tersa, se volvió pálida y flácida. Su cabello, antes peinado meticulosamente, se volvió desaliñado y graso. Se convirtió en una mujer rota, olvidada, un eco de lo que fue, consumida por el arrepentimiento y una profunda autocompasión que la carcomía desde dentro. Matías Pérez, el impostor, no fue acusado de fraude directo, ya que se demostró que había sido manipulado y engañado por Renata, quien le había prometido una vida de riqueza si seguía sus instrucciones. Sin embargo, su reputación fue destruida. Las pocas posesiones que tenía, las perdió. Tuvo que volver a su pequeño pueblo de origen, a una vida de anonimato y ostracismo, su sueño de riqueza desvanecido como una ilusión cruel. La familia de la Vega, sin Renata ni Marina, se dispersó, desapareciendo de la vida pública, sus nombres ahora asociados al escándalo. Aquellos que los habían aplaudido y reverenciado, ahora los despreciaban abiertamente, usándolos como un ejemplo de cómo la soberbia y la avaricia podían devorar hasta la más alta de las cumbres. Las mansiones vacías que alguna vez fueron de Renata, ahora en manos de bancos, se convirtieron en monumentos a la codicia y el deshonor, un recordatorio brutal de la efímera naturaleza de la riqueza y el poder cuando no están cimentados en la honestidad. Mientras el imperio de la mentira se desmoronaba en cenizas, el de Clara se levantaba, silencioso y majestuoso, cimentado en la verdad y la integridad. El testamento de don Eduardo, ahora validado con las pruebas de ADN que él mismo había previsto, la nombraba como su única y legítima heredera, pero no solo de su fortuna, sino de su visión, con la guía de Sofía como su mano derecha y el discreto apoyo del doctor Vargas. Clara asumió el liderazgo del conglomerado de empresas de La Vega. Sus habilidades estratégicas, antes ocultas y subestimadas, florecieron en este nuevo entorno. Se convirtió en una líder inspiradora, una voz para la ética empresarial y la filantropía, y su historia,
la historia de la hija relegada que había desafiado a la traición y triunfado, se extendió por todo el país y más allá, ganándole el respeto y la admiración que Renata y Marina habían anhelado durante toda su vida, pero nunca logrado con honestidad. El impacto de su éxito fue inmediato y profundo en su propia vida y en la memoria de su padre. Utilizó una parte significativa de la fortuna para establecer la Fundación Eduardo de la Vega, dedicada a apoyar la investigación científica en enfermedades raras y a crear programas de becas para jóvenes talentos de escasos recursos, reflejando las verdaderas pasiones y el legado humanitario que su padre había cultivado en secreto. La mansión principal de los de la Vega, ahora su hogar, se convirtió en un centro de reuniones para causas benéficas y eventos culturales, un espacio de apertura y generosidad que antes había sido símbolo de exclusividad y clasismo. Clara ya no vestía ropa desgastada. Ahora su estilo era impecable, elegante pero sobrio, reflejando su nuevo estatus de líder visionaria. Su oficina en la sede de la compañía era amplia, luminosa, con vistas a la ciudad que ella soñaba transformar a través de un liderazgo ético. Pero lo más transformador no fue el dinero o el estatus, sino la paz interior que finalmente encontró. Las arrugas de preocupación en su frente se suavizaron y una sonrisa genuina y serena se posó en sus labios. Se sentía completa, vindicada. La presencia de su padre, ahora, no era una sombra distante, sino un legado vivo, honrado y amplificado por sus acciones. Años después, Clara, ahora una figura reconocida y respetada a nivel internacional por su labor filantrópica y su ética empresarial, visitó una cárcel en el marco de un programa de reinserción social que su fundación apoyaba. Se encontró con ella, Renata. Estaba trabajando en la biblioteca de la prisión, con el uniforme gris, su cuerpo encorvado, su espíritu roto. Clara la reconoció al instante, a pesar de los años y el deterioro que la vida en prisión le había impuesto. Renata levantó la vista, y sus ojos se encontraron con los de Clara. Se congeló. Su rostro palideció, una mezcla de vergüenza y un miedo abyecto cruzó sus facciones. Sus ojos, antes llenos de desdén, ahora reflejaban una desesperación profunda. Se acordó de aquella noche en el funeral, cuando había intentado destruir a Clara, cuando se había reído de su dolor, cuando la había tratado como un estorbo. Y ahora, allí estaba ella, la misma mujer, pero transformada en un faro de luz, mientras Renata se pudría en la oscuridad de su propio error. No hubo palabras. Clara le dedicó una mirada serena, sin ira, sin triunfo, solo una comprensión profunda, una quietud que hablaba más fuerte que cualquier discurso. Renata bajó la cabeza, incapaz de sostener su mirada, y se dio la vuelta, desapareciendo entre los estantes de libros, humillada una vez más por la mera presencia de quien había sido su víctima, y ahora era su juez silencioso. Otra vez, durante un evento benéfico en el que Clara era la oradora principal, se encontró con Matías Pérez. Él estaba allí como parte del personal de catering, sirviendo canapés, un hombre envejecido y con la mirada perdida. La reconoció al instante. Su rostro se llenó de un rubor de vergüenza. Intentó esconderse detrás de una mesa, pero Clara lo vio. No hubo resentimiento en los ojos de Clara, solo una ligera tristeza por un hombre que había sido una herramienta en las manos de otro. Ella se acercó a él, extendió una mano con una tarjeta. «Matías», dijo suavemente, «si alguna vez necesitas ayuda, si quieres un nuevo comienzo, llámame. La fundación tiene programas de apoyo». Él, al recibir la tarjeta, sintió una mezcla de alivio, gratitud y una vergüenza aún más profunda. Era la prueba tangible de la inversión de su mundo y de la gracia inmerecida de su víctima. Y así, mi querido amigo, la historia de Clara nos deja una lección imborrable. Nos recuerda que el verdadero valor de una persona
no reside en el brillo de su apellido, en la opulencia de su linaje o en la magnitud de la fortuna que hereda. Reside en la fortaleza inquebrantable de su carácter, en la nobleza de sus intenciones, en la dignidad con la que enfrenta la adversidad y en la audacia de seguir su propio camino, incluso cuando el mundo entero parece estar en contra. La historia de Clara es un testamento a la perseverancia del espíritu humano, a la creencia en que, a pesar de las injusticias más flagrantes, la verdad y la integridad tienen un peso, una fuerza, que ninguna mentira puede aplastar. Ella no se convirtió en una mujer poderosa en el sentido tradicional, sino en una mujer inmensamente influyente en el espíritu, una verdadera guardiana de la verdad y el legado, una heroína para aquellos que alguna vez la subestimaron. Y lo más hermoso de todo, ¿sabes qué es? Que su legado no fueron solo fortunas o empresas, sino la esperanza en los ojos de los jóvenes becarios, el alivio en los rostros de los enfermos, y la palpable creencia de que la verdad, la autenticidad y la justicia siempre, siempre encuentran su camino hacia la luz, incluso desde las sombras de un funeral. Su luz, que una vez fue opacada, ahora brillaba más fuerte que nunca, iluminando el verdadero significado del apellido de la Vega.